Buen día para todos. Estamos en el capítulo 21, Parashat Mishpatim. Y estas son las leyes que pondrá delante de ellos, dice Rashi. Siempre que la Torah dice esto o estos, viene a cortar la sección precedente a la que sigue. Si viene a decir y estos, viene a agregar. Pero si está dicho esto, viene a cortar la sección precedente. En este caso, como dice Rashi, en la parasha anterior vimos que se dieron los 10 mandamientos que se originaron en el Sinaí, en el monte Sinaí. Así también todos los mandamientos, todos los 613 mandamientos que serán expuestos en la parashá, no solamente en esta parashá, también está en la parashá Kedoshim, en la parashá Temor, están obviamente todas las parashá, pero sobre todo lo que está esta parashá y las demás parashot, obviamente, dice Rashi, también se originaron de Sinai. Por eso está escrito, y estas son las leyes. Viene a agregar a lo que se dio en la parashá anterior. ¿Y por qué razón fue yuxtapuesta esta parashá que trata sobre las leyes civiles a la narración inmediata anterior que trata sobre el altar? Dice Rashi, para decirte que debes emplazar el Sanedrín contigo al templo. ¿Qué? Es decir, las leyes descritas en esta parashá están íntimamente ligadas con los 10 mandamientos. ¿Por qué interrumpir este nexo interponiendo la sección que trata acerca del altar? El Sanedrín era la máxima autoridad judía, ejercía principalmente poderes legislativos y judiciales, aunque en ciertos también tenía poderes ejecutivos. Cesó de funcionar con la destrucción de Jerusalén en el año 70 en la era común. Su origen se remota hasta los 70 ancianos que gobernaban el pueblo de la época de Moshe, los cuales fueron los primeros de una larga cadena de jueces cuya investidura era autorizada por la generación precedente de jueces. Que en el Midbar solamente se dio sobre lo que es los 70, más Moshe Rabbeinu 71. En el Tratado de Sanedrín, ya cuando ellos entraron a Israel, también sale expuesto los 23, los 23 que habían en cada ciudad, y también los 3 jueces, que ellos por sí, los que eran solamente de 3, ellos tenían solamente poderes eh, de juicios monetarios, pero ya los que eran 23 y el 71 tenían poderes judiciales, tenían poderes que podían sacar incluso a la persona a la muerte. Impondrás delante de ellos, el santo bendito es, dijo Moshe, que no se te ocurra decir, les enseñaré a los israelitas el capítulo y la ley 2 o 3 veces hasta que queden ordenadas en su boca según su estructura, pero no me molestaré en hacerles comprender las razones del tema ni su explicación. Como decir, esta es la ley y ya, hasta ahí. Y no por de dónde viene, de dónde proviene, por qué esto, por qué lo otro, como se estudia en la Halajot. Ken dice aquí, en otras palabras, enseñarles un tópico de la Torah junto con las leyes que la acompañan hasta que las personas las memorice. Entonces dice aquí, no bastaba con que Moshe enseñase a los israelitas las leyes de la Torah para que ellos las memorizaran, sino que además debía hacerlo de tal modo que ellos comprendieran las razones inherentes a cada ley. Entonces dice, no me molestaré en hacerles comprender las razones de los temas ni su explicación. Es por esta razón que se declara, estas son las leyes que pondrán delante de ellos. Delante de ellos, lo cual quiere decir que Moshe debía enseñarles las leyes de la Torá, como una mesa servía y lista para comer de ella, puesta delante de la persona, como dijimos anteriormente. Delante de ellos, lo cual implica, pero no delante de los gentiles. La frase delante de ellos se refiere específicamente a los 70 jueces calificados mencionados en la Parashá Yitro. Por consiguiente, ello excluye que los casos legales entre judíos sean presentados delante de jueces gentiles. Allí mismo en el Talmud se aprende que de esta misma expresión la prohibición de dejar que individuos judíos no autorizados juzguen casos judiciales. Sin embargo, con respecto al juicio de casos legales, hay una diferencia entre gentiles y personas judíos no autorizados. No está permitido presentar juicios delante de gentiles, incluso si son expertos y si se sabe que los juzgan del mismo modo que las leyes de la Torah, como Rashi explicará a continuación, pero en el caso de un idiota es una persona normal, un individuo judío normal, sin autorización,
Si se sabe que es experto en las leyes pertenientes, está permitido llevar un caso ante él. Sigue Rashi y dice, e incluso si sabes que con respecto a un determinado caso legal que los gentiles lo juzgan del mismo modo que Israel, no lo presentes ante sus tribunales, pues cualquiera que presente los casos legales de un judío ante gentiles profana el nombre divino y valoriza el nombre de la idolatría de ellos al concederle importancia. Se le da importancia a los ojos de aquellos mismos que la siguen, es decir, los gentiles. A un judío le está prohibido conceder importancia a la idolatría, pues ello provoca que los gentiles que la siguen piensen que hay realidad en ella. Como se declara, pues su roca no es como nuestra roca, es decir, su deidad, y aún así nuestros enemigos nos juzgan. Es decir, que cuando voluntariamente dejamos que nuestros enemigos nos juzguen, ellos falsamente constituyen un testimonio de que su deidad es superior. Es decir, puesto que su deidad no es como la nuestra, en el sentido de que ellos valorizan algo que no tiene realidad, mientras que nosotros servimos a Dios verdadero, ¿cómo es posible que dejemos que sean jueces sobre nosotros? Si lo hiciéramos, es como si afirmásemos que su deidad idólatra es igual que Dios. Haz Shalom. Sigue la parashá va a entrar aquí con referente a lo que es el siervo hebreo. Hay que explicar de que el siervo hebreo eran dos los siervos hebreos que habían. Había el siervo hebreo que se vendía porque no tenía dinero, entonces él se vendía como siervo hebreo, y el segundo era el que había robado y no tenía para pagar el monto que tenía que pagar, porque se tiene que pagar tanto el monto que robó más un doble, y si la persona, por ejemplo, no tenía para pagar, si pagaba solamente una sola deuda sin pagar el doble, no se tomaba, no lo vendían como un siervo hebreo. Pero si no tenía para pagar absolutamente nada, entonces lo vendían como siervo hebreo y esa venta servía para pagar la deuda que él debía. Y entre estos dos siervos hebreos vamos a ver que hay diferencias. Hay diferencias con ellos. ¿Sí? Dice aquí, si compras un siervo hebreo, 6 años trabajará y en el séptimo año saldrá libre gratuitamente. Dice aquí, se refiere a un hebreo que es siervo, o quizás no es así, sino que se refiere a un siervo de un hebreo, es decir, a un esclavo kenanit, comprado de otro israelita, y sería acerca de él, de aquí que se dice 6 años trabajará. Dice no, pero si esto fuera el caso, a qué caso puedo aplicar entonces el versículo que dice con respecto a los siervos kenanim, y los darán en herencia? Con respecto a los siervos kenanitas, no puede ser que esté hablando aquí de los siervos kenanitas, porque los siervos kenanitas no se pueden vender, ellos no salen libres tampoco, y ellos serán herencia para ustedes. Es una herencia, quiere decir que no se pueden no salen libres. En cambio aquí dice que el siervo hebreo sale después de los 6 años. Eso es lo que está queriendo decir de Rashi. Quizás podría aplicarlo al esclavo kenanita comprado por un israelita de un gentil, pero el que fue comprado de un israelita debería salir libre al término de 6 días. Para descartar esta hipótesis, el versículo especifica y declara, si es vendido a ti tu hermano hebreo o una hebrea, te servirá durante 6 años, pero en el séptimo año lo enviarás libre contigo. Esto necesariamente explica que únicamente dije que un siervo sale libre al término de 6 años con respecto al siervo que sea tu hermano, es decir, un israelita. Pero no con referente al kenaní. ¿Sí? Si compra, dice, de las manos del tribunal, que lo vendió a causa de un robo suyo que haya realizado, como se declara con respecto a un ladrón, si no tiene dinero para pagar lo que robó, será vendido por su robo. O quizás no es así, sino que el versículo se refiere a un israelita que se vende a sí mismo por su pobreza, pero en cuanto a un ladrón israelita vendido por el tribunal no deberá salir a los 6 años. Para descartar esta hipótesis hay que hacer el siguiente razonamiento. Cuando la Torah dice, cuando tu hermano se empobrezca contigo y se venda a ti, vemos que en ese versículo ya se habla acerca de un israelita que se vende a sí mismo. Entonces, ¿a qué caso puede aplicar nuestro versículo si compras un siervo hebreo? Lógicamente, solo lo puedo aplicar a uno que es vendido por el tribunal. Entonces, Rashi nos explica aquí lo que estamos hablando anteriormente, de que se está hablando aquí del siervo hebreo que robó y no tenía cómo pagar, y entonces el tribunal lo vende para pagar esa deuda que él robó. ¿Bien?
Y en el Sefer, en el libro de Devarim, ahí vamos a ver el otro caso también del siervo que se vende a sí mismo por ser pobre y no tener dinero. Ese es diferente. Sí, dice, si vino solo, solo saldrá. Si es marido de una mujer, su mujer saldrá con él. Dice aquí Rashi, si vino solo es decir que no tenía esposa cuando fue vendido como siervo. Kevin, como dice el Targum, si por sí mismo vino. Kevin, solo saldrá. Este pasaje nos informa que si no estaba casado en el principio, su amo no le podrá proporcionar una esclava kenanita para engendrar clavos con ella. Es decir, desde el principio de su periodo de servidumbre, antes de ser vendido como esclavo. Dice, los hijos de un siervo siguen siendo siervos y no se cuentan como parte de su progenie, sino que le pertenecen al amo. Y si el siervo ya estaba casado, entonces su progenie se le cuenta con su mujer legal. Pero si no estaba casado, puesto que sus hijos no serán suyos, no habrá cumplido el precepto de fructificar y multiplicarse, y por lo tanto el amo no le puede forzar a tomar una esclava gentil para que engendre hijos de ellas. Eso es lo que vamos a ver anteriormente, si ya está libre o no. Si ya viene con hijos y con esposa, entonces ella le puede otorgar a una mujer, incluso no es una gentil como tal, sino es la Shivha Kenanit, la esclava kenanita tenía un estatus entre, ellos tenían un estatus entre el judío y el goy, ¿sí? Estaba, como decir, en el medio, porque esos esclavos tienen que cumplir los preceptos como una mujer de Israel, libre. No tienen la necesidad de cumplir las mitzvot ta'aseh, estudiar Torah y otras cosas, lo necesario que ellos necesiten para hacer. Cumplir las mitzvot no ta'aseh, ¿sí? Entonces ellos están allí, ellos pasan una especie de conversión, que son sumergidos en el mikve, y si es un hombre se le hace el brit milá, todo eso, y tienen un estatus entre goy y judío. Si ellos, si ellos salen libres por algo que haya sucedido, automáticamente se convierte en judío completamente. Pero ahora, ¿qué pasa? Que aquí vamos a ver de que este patrón, si tiene hijo y mujer, él le puede adjudicar una mujer de esta esclava, una esclava kenanita, a él, para que él traiga, para que él traiga hijos, y esos hijos pasan a ser siervos para el patrón. Cuando él sale libre, él no puede tomar esos hijos ni nada por el estilo, no son hijos de él, para nada. ¿Sí? Entonces, como explicamos, si vino solo, solo saldrá. Si es marido de una mujer, su mujer saldrá con él. Si su amo le proporciona una mujer y ella da a luz para el hijo o hijas, la mujer y sus niños serán de su señor, y él saldrá solo. Si es marido de una mujer, se quiere decir una mujer israelita. Obviamente se trata de una mujer israelita, puesto que a continuación adelante se dice que su mujer saldrá con él. Si se tratase de una mujer, es una esclava que no necesita la ley, es que tanto ella como sus hijos siguen siendo propiedad del amo y por lo tanto no podrían salir con él. ¿Sí? Su mujer saldrá con él, pero ¿quién la hizo entrar bajo la servidumbre impuesta por el amo a su esposo para que ella tuviera necesidad de salir? Por lo tanto, este versículo tiene como propósito informar que cuando un individuo compre un siervo hebreo, se obliga a proporcionar el sustento de la mujer y los hijos del siervo, en el caso de que él sea casado y que tenga hijos. Él tiene que proporcionarle también el sustento a ellos. Es decir, que la esposa sale en el sentido de que el amo de su marido ya no la sustenta junto con él. Eso es lo que quiere decir. Y si su amo le proporciona a una mujer, de aquí se aprende la ley según el cual su amo dispone de la prerrogativa de darle una esclava kenanit para que el siervo hebreo engendre esclavo de ella. Esto es como Rashi ya indicó, solo se aplica en el caso de que el siervo hebreo ya haya estado casado antes de entrar a su periodo de servidumbre. O quizás no sea así, sino que se refiere a una mujer israelita para descartar esta hipótesis. El versículo declara, la mujer y sus hijos serán de su amo. Esto demuestra que aquí únicamente se habla de la sierva kenanita.
ya que la sierva hebrea también sale libre al término de 6 años de servidumbre e incluso antes de los 6 años sale libre si es que se le presenta los signos de pubertad, como se declara si es vendido a ti tu hermano hebreo o una hebrea. Esto enseña que que incluso una sierva hebrea sale al término de 6 años. Por ejemplo, en el caso de una niña menor de 12 años, vendida por su padre. ¿Por qué? Porque no tiene cómo sustentarla, te la vende. Es lo único, para que por lo menos tenga. La sustenta, puede tener dinero y todo lo demás. El dinero pasa a su padre. Y tiene también la opción de que puede ser de que el amo la tome como dice, como esposa. O el hijo del amo, que la adjudique a él. Y por lo menos tiene una casa, va a tener donde vivir, cómo comer, y todo, cómo comer y todo eso. Ella sale al presentar signos de pubertad al cumplirse los 6 años reglamentarios de servidumbre, como Rashi apuntará a eso, como tal en el Tratado de Kiddushin, depende. Si por lo menos él la vendió que cuando tenía ya 9, 10 años, una cosa así, hasta que le salgan los signos de pubertad, le va a quedar un año o 2 años. Entonces no va a estar 6 años. Cuando salgan los signos de pubertad, automáticamente sale libre. Pero si la vendió cuando tenía 6 años, una cosa así, 6 7 años, entonces ahí sí más o menos va a durar 6 años de servidumbre. Y solamente después va a salir. Seguimos. Y él saldrá solo. Pero si el siervo dice, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su señor lo llevará ante los jueces y lo acercará a la puerta o a la jamba, y su señor le perforará su oreja con una lesna, y él le servirá para siempre. Vamos a ver qué dice Rashi aquí. Mi mujer, la esclava cananita, ante los jueces, es decir, ante el tribunal. El siervo hebreo que se niega a salir libre es llevado ante el tribunal para que su amo deberá consultar con los que lo vendieron, los jueces, el del tribunal a él, para ver qué se hace con él. ¿Ven? Aquí, cuando dice el Señor, el máximo poder y autoridad en el mundo, vamos a ver qué dice aquí. Aquí habla sobre la palabra, cómo se le llama a los jueces. A los jueces se le llama, en hebreo se le llama Elohim. También, pero eso es Elohim de Hol, Elohim mundano. Por lo tanto, que en mundano se refiere, está hablando de jueces humanos y no está hablando de Dios en este caso, sino que así se le da el nombre a ellos también. O a veces también que se le llama también a las personas que tienen son mensajeros o cosas así, también se le da ese nombre. Como dice aquí, esta palabra en verdad significa autoridad o poder, dependiendo del contexto, puede referirse a Dios mismo o a una autoridad terrenal. Cuando se refiere a Dios, cuando se refiere a Dios indica el hecho de que Él es el Señor o máximo poder y autoridad en el mundo. Por eso también está íntimamente ligado al concepto de juicio y justicia. Cuando se refiere a seres humanos indica su posición de autoridad sobre otros y por ello frecuentemente es utilizado para designar a los jueces, como en este caso de fe. Entonces, vamos a ver aquí, ante los jueces, ante el tribunal, como dijimos que tienen que, quiere decir, no es llevado ante el tribunal para que allí le horaden la oreja, pues esto puede ser realizado a la puerta de cualquier casa, como dice el Rambam. ¿Bien? Entonces, ¿para qué va allí? Dice, estos versículos hablan acerca de un siervo hebreo que fue vendido por el tribunal, por lo tanto tiene que regresar al tribunal para saber qué tienen que hacer con él. Si se puede vender de nuevo o no se puede vender de nuevo. A la puerta de la jamba. Se podría haber pensado que la jamba de la puerta es un lugar válido donde horadarle la oreja. Para descartar esa hipótesis, el versículo declara y pondrás la lesna en su oreja y en la puerta, lo cual implica que deberá ser puesta en la puerta, pero no en la jamba de la puerta. Siendo así, ¿por qué el versículo dice o a la jamba? Para comparar la puerta a la jamba, así como la jamba es la parte del marco que está parada verticalmente, así también la puerta donde se le perfora la oreja deberá estar parada verticalmente, lo que invalida una puerta salida de sus goznes. Y su señor le perforará su oreja, la oreja derecha, o quizás no,
sino que se refiere a la oreja izquierda. Para aclarar esto, el versículo enuncia la palabra ozen, oreja, en dos lugares distintos para aplicar la interpretación por analogía. En este versículo se declara y el Señor le perforará la oreja, osno. De aquí se sabe como dice la oreja de él, osno, de ahí se aprende también el tratado de Kiddushin, de que se perfora la oreja de él y no de ella, de la, de la sierva hebrea. Y la sierva hebrea, ella no puede decir, como ella no le adjudica ningún hombre o para que tenga hijo o algo por el estilo, entonces ella no puede tampoco decir de que quiero quedarme, incluso si ella dijera quiero quedarme, sin necesidad de hijo o cosas, sino que quiero quedarme, y ella no se puede quedar, ella sale libre, no es como no es como el siervo hebreo. Y con respecto al Metzorá, se declara que en el que tiene la lepra, el cartílago, el cartílago de la oreja derecha del que se purifica. Así como más adelante en el caso del Metzorá, la Torá se refiere principalmente a la oreja derecha, así también en este caso se refiere a la oreja derecha. Y que hay de especial en la oreja para que sea perforada más que cualquier otro órgano del cuerpo en señal de esclavitud. Para responder esta pregunta dice Rabbi Yohanan Ben Zakkai, dijo, eso lo traen en el tratado de Kiddushin, esta oreja que en la montaña Sinaí escuchó el mandamiento y no robarás, y a pesar de eso fue y robó, que sea perforada, ¿qué? En los 10 mandamientos. Esta explicación se aplica al siervo que el tribunal vendió por haber robado, pero en el caso de quien se vendió por sí mismo por pobreza, se lo explica así. Esta oreja que en la montaña de Sinaí escuchó las palabras, pues siervos son para mí los hijos de Israel. Hay quienes preguntan dónde fue que, que se dijo eso. Dijo, se dice donde dice, yo soy tu Dios, que es quien te sacó de Egipto, de la casa de esclavos. Eran esclavos de ellos, ahora ustedes son esclavos míos. Y a pesar de ello fue y adquirió otro amo para sí mismo, que sea perforada. Por su parte, Rabbi Shimon interpretó el versículo tan excelentemente como un manojo de perlas, y dicen que se diferencia la puerta y la jamba a todos los demás utensilios de la casa, en lo siguiente, el santo bendito es, dijo, la puerta y la jamba fueron testigos míos en Egipto cuando pasé por sobre el dintel y las dos jambas de las casas donde los israelitas habían puesto la sangre de la ofrenda de Pesaj, y dije, y también del Brit Milá, pues siervos son para mí los hijos de Israel, lo cual implica que son mis siervos, pero no siervos de siervos. Y a pesar de ello, este individuo fue y adquirió otro amo para sí, por lo tanto, que su oreja sea perforada en presencia de la puerta y de la jamba. El Tratado de Kiddushin 22 bet. Una de las cosas más importantes que hay que saber también, de que por qué es tan hamur, tan estricto la cosa de que la persona se quiera quedar allí como sirviente. Porque un sirviente, una persona que es sirviente, no tiene decisión propia. Los demás deciden por él. Los demás le dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Él está acostumbrado a que le digan qué tiene que hacer. Esa persona no toma decisión por sí misma. No tiene una decisión propia. Y él no quiere decidir por sí mismo. Él quiere una vida que todo el mundo le diga qué es lo que tiene que hacer. Esa persona tiene que perforarle la oreja. Porque él no quiere tomar responsabilidades en la vida. Él quiere solamente que le estén diciendo qué es lo que tiene que hacer todo el tiempo. Y eso no es así. El único amo que hay es el creador. Y esta persona quiere tomar otro amo que le esté diciendo otras cosas que tenga que hacer. Imposible. Entonces una cosa así. Eso también lo que dicen los comentaristas, que cómo es posible que, fíjate, el amo no puede, la Torá, que le dice al amo que tiene el poder de adjudicarle una mujer que nanita y quitarle los hijos y todo lo demás. ¿Por qué tanto? Porque es Efo a Rahmanut. ¿Dónde está la misericordia de Kadosh Baruj Hu? El ama. Eso es medida por medida. Así como la persona no tuvo tampoco misericordia con la otra persona de robarle el dinero y quitarle el dinero y quitarle lo que le quitó, entonces la persona tampoco se le va a tener rahamim, tampoco se le va a tener misericordia de vuelta. Por lo tanto, se le da una esposa y que trabaje en la noche y que traiga hijos, y esos hijos no se los va a llevar, esos hijos no son de él. Hasta tanto. Y le servirá para siempre. Después que le hacen eso, servirá para siempre. De aquí se aprende en el tratado de Kiddushin de que no es para siempre, sino hasta que llegue el Yobel. En el Yobel todo el mundo sale libre. Todas las, todos
todos los siervos quedan libres, y también las carcaot, todas las tierras también regresan a sus dueños. ¿Y todo es para qué? Para saber que la persona tiene que saber de que nada le pertenece y que la persona, todo pertenece a Shem. Por eso todo regresa a él, lo que era, lo que vendió, todo lo demás. Que la persona cada 50 años que no vaya a pensar supuestamente que él compró algo o que algo le pertenece. Nada le pertenece. Como dice Rashi, dice aquí, y él le servirá para siempre, es decir, hasta el año del jubileo. Por lo tanto, si lo vendieron bueno, lo vendieron más o menos a 2, 3 años antes del jubileo, ya a los 3 años ya sale libre en el jubileo. O quizás no, sino que significa para siempre, como la expresión leolam usualmente se entiende. Con el propósito de elucidar esto, el versículo declara que con respecto al término de años de servidumbre, y cada hombre regresará a su familia. Esto indica que incluso un periodo de 50 años son llamados leolam para siempre. Ahora bien, esto no quiere decir que la persona deberá servir a su amo 50 años enteros, sino que deberá servirle hasta el año del jubileo, ya sea que este año esté próximo al momento de la compra o alejado de ese mismo, fue lo que dijimos anteriormente. El versículo completo dice así: consagrará el quincuagésimo año y proclamarán emancipación en la tierra para todos sus habitantes. Será el año del jubileo para usted, y cada hombre regresará a su patrimonio, y cada hombre regresará a su familia. Aquí también se prende, ahí dice de que le perforará la oreja con una lesna, y él le servirá para siempre. Él le servirá ¿a quién? Al amo. La pregunta es si de repente en ese tiempo que si el amo muere, él queda automáticamente libre. Él no le puede servir a su hijo. Si está en los primeros 6 años, pasa al hijo. Pero si está después que ya pasó los 6 años y él le perforaron la oreja y está en los años después, dice, él le servirá. Y él le servirá solamente a su patrón. Pero si se murió el patrón en esos años, él sale libre automáticamente. De ahí se aprende también eso. Y como explican al Derech Remes, en alusión a lo que habla también el Zohar Kadosh y otros comentaristas, que habla, si compras un siervo hebreo, Sotomeres, el siervo hebreo está hablando del siervo hebreo que viene a este mundo. 6 años trabajará, 6 años, y en el séptimo año saldrá libre, como está escrito en Teilín, que la persona vive, los años de nuestra vida son 70 años. ¿Qué? Quiere decir, en el 70 sale libre. ¿Sale libre de qué? De las mitzvot, porque la persona cuando muere, automáticamente queda libre de las mitzvot. Entonces es lo que quiere decir. ¿Cuánto tiempo trabajará en este mundo? 6 años completos, hasta que llegue el séptimo, los 70. En los 70 sale libre gratuitamente. Se va al mundo venidero. Y aquí dice algo interesante. Si vino solo, solo saldrá. Si la persona vino solo, quiere decir de que no tiene esposa ni nada, porque si la esposa de la persona es la Torah. Y si la persona vino a este mundo y no compró la Torah, no la estudió, no la tiene, así saldrá, solo saldrá, sin nada, absolutamente nada. Ahora, como está escrito en el Pirkei Avot, que solamente 3 cosas acompañan a la persona cuando termina su vida en este mundo: la mitzvot, la Torah y las benevolencias que hizo en este mundo. El resto más nada. Si vino solo, solo saldrá. Pero si es marido de una mujer, su mujer saldrá con él. La Torá, que es la mujer del hombre, esa Torá saldrá con él cuando él deje este mundo. Si su amo le proporciona una mujer y ella da a luz para él hijos o hijas, la mujer y sus niños serán de su señor, y él saldrá solo. Aquí estamos hablando de que, pues, está hablando de cuál mujer. No es la mujer de él. Está hablando de una mujer extraña. Esa mujer extraña es cuando la persona estudia la Torá, lo lishma, lo leshem shamaim, no en aras del cielo. La estudió solamente para que le den honores, para que digan, wow, y qué persona tan inteligente,
o cosas así, y todo ese montón de cosas. Nunca no llegó al punto de estudiarla Leshem Shamaim. Entonces, en ese caso, eso es una mujer extraña, pero incluso que haya dado a luz para él, hijo o hijas, que haya hecho mitzvot o lo demás, pero eh, no son Leshem Shamaim. A la final, eso se va a quedar aquí, se queda aquí, y él saldrá solo a la final. Pero si el siervo dice, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. No quiere alejarse, no quiere alejarse de ese servicio al Creador que no es no es bueno, no es como debe ser. Él no quiere. Entonces su señor lo llevará ante los jueces y lo acercará a la puerta o a su jamba. Y el señor le perforará su oído, su oreja, su lesna, y él servirá para siempre, hasta el jubileo. Servirá a quien, al Yetzer Hará, a la final. Eso es lo que pasará a la final. Entonces, con esto llegamos a la versículo 7 de Srat Hashem para seguir. Que tengamos buen día.